Hola, soy Fray Miguel Guillermo Canedo Castro de la Orden de Predicadores, sacerdote dominico, y dentro de la Cátedra de Acciones Legales y Constitucionales para la Protección de los Derechos Humanos, intentaremos resolver, o más bien hallar, las relaciones y las diferencias que se encuentran entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, para adentrarnos en esta búsqueda es necesario primero descubrir el origen que tienen los derechos humanos, lo que conocemos como derechos humanos. Y si nosotros somos conscientes de la historia de la humanidad, estos derechos son reconocidos cuando son vulnerados. Es decir, hablamos de la protección hacia unos derechos cuando vemos la necesidad de transformar la realidad en la cual nos encontramos mediante posibles acuerdos libres y al mismo tiempo políticos. Ahora bien, si nos adentramos a un ámbito internacional, esta protección de los derechos humanos se va a volver muy frágil porque nosotros conocemos que gran parte de las crisis mundiales versan sobre dos temas específicos. Por un lado, la economía y por otro lado, la seguridad colectiva. Cosas que no son fáciles de regular porque los pensamientos, las ideologías va a ser diferente, aunque se intenten hallar normas que unifiquen. Aquí es donde podríamos nosotros comenzar a adentrarnos en la búsqueda de las diferencias y las relaciones que existen entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Díaz Tolosa, citando a Fernández de Casadevantes, va a definir el derecho internacional de los derechos humanos como aquel sector del ordenamiento internacional compuesto por normas de naturaleza convencional, consuetudinaria e institucional que tienen por objeto la protección de los derechos y libertades fundamentales del ser humano inherentes a su dignidad. En cambio, el derecho internacional humanitario lo va a concretar más y va a hacer relación de ella como el antiguo derecho de guerra. Más va a ser el Comité Internacional de la Cruz Roja quien entrará un poco a diferenciar un término del otro. Va a decir, abro comillas, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos son dos cuerpos de normas distintas pero complementarias. Ambos se ocupan de la protección de la vida, de la salud y de la dignidad de las personas. El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos está vigente en todo momento, tanto en tiempos de paz como de guerra. Cierro comillas. Ciertamente entonces que el derecho internacional de los derechos humanos va a salvaguardar, si podríamos decirlo, todos los derechos fundamentales que son todos, en resumen, los derechos jurídicos de las personas. En cambio, el derecho internacional humanitario se va a concentrar únicamente en el conflicto interno que se pueda presentar. No por lo último deja de aplicarse el primero, porque en realidad ambos van a proteger los derechos fundamentales, solo que el último se enfoca a uno de ellos. Mas aquí viene la pregunta, entonces, si esto es así, ¿cuál sería la verdadera diferencia? Porque si hasta el momento estamos pensando esto, sabremos que ambos derechos están protegiendo los derechos fundamentales. Uno de ellos protege uno particular en momentos de crisis de guerra, pero no por eso el otro derecho internacional de los derechos humanos deje de hacerlo, también lo va a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Se dice que aunque existen prohibiciones, hay ciertos derechos fundamentales que se deben respetar en todas las circunstancias. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los castigos o tratos también inhumanos, la prohibición de la esclavitud y todo tipo de servidumbre, la libertad de pensamiento, la conciencia, de culto, entre otros más. Sin embargo, cuando existe una emergencia, el derecho internacional de los derechos humanos puede habilitar a los estados para suspender ciertos derechos humanos. En cambio, el derecho internacional humanitario no puede suspenderse salvo ciertas excepciones. Y siguiendo un poco el comentario que hace Luis Ángel Benavides,
Él decía que el derecho internacional humanitario se caracteriza por tres cosas. La primera, se aplica en caso de conflicto armado. Segundo, no admite restricciones ni suspensiones. Y tercero, el órgano que principalmente lo promueve es el Comité de la Cruz Roja Internacional. En cambio, el derecho internacional de los derechos humanos se caracteriza por lo siguiente. Lo primero, se aplica en todo momento. Segundo, en ciertos casos acepta restricciones y suspensiones. Y tercero, existen diversos organismos, tanto regionales como universales, para su protección. Del jus cogens se puede decir que es el derecho que está más allá de los derechos de las naciones. Es decir, que sobrepasa aquellas normas que puedan ser impuestas dentro de una misma nación. Son los derechos fundamentales universales. Por eso existe la necesidad de que exista una defensa tanto nacional, local, como una defensa internacional universal de los derechos. O bien decir la importancia de que exista un derecho internacional de los derechos humanos y un derecho internacional humanitario. Partamos del hecho que cada Estado debe defender internamente los derechos humanos. Esto es, debe agotar todas las instancias, todos los medios jurídicos para poder acudir ya en una segunda instancia a los mecanismos internacionales o regionales, como lo hacen aquellos países que se encuentran vinculados a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ciertamente que los estados deben procurar que los derechos sean garantizados en cada uno de sus ciudadanos. Pero cuando comienza el choque, un breve conflicto en ellos, allí entrará un derecho internacional humanitario para salvaguardarlos de la mejor manera posible. Obviamente, a través de ciertos procedimientos que se encuentran estipulados, a través de organismos, comisiones y demás entes que ayudarán a que esto verdaderamente se hagan de forma correcta, coherente y de acuerdo también a las necesidades que se estén presentando. En conclusión, quisiera decir que ambos estamentos procuran una convivencia pacífica y constante en la sociedad, ya sea de un modo universal o sea de un modo local o podríamos decir regional, nacional. La pregunta que queda es cómo desarrollarlo cuando los cambios sociales se modifican constantemente y muchos países obvian los convenios cuando no son convenientes para los mismos. Y obviamente es en materia de seguridad o en temas económicos principalmente. Para los otros no habría tanto problema. Ya decía Norberto Bobbio que la lista de los derechos del hombre, como se llamaba, se ha modificado y sigue haciéndolo con el cambio de las condiciones históricas. Es decir, de las necesidades, los intereses, las clases de poder, los medios disponibles para su realización, las transformaciones técnicas, entre otras. A pesar de que exista un derecho internacional de los derechos humanos que va a salvaguardar todos los derechos de la persona humana y existiendo también un derecho internacional humanitario que procurará que estos derechos sean protegidos en tiempos de conflicto, aún es necesario descubrir verdaderamente cuáles son los límites y los alcances del mismo y qué tan obligantes pueden ser para los estados, sean que se hayan adentrado, se hayan suscrito a dichos convenios o no, para alcanzar verdaderamente el objetivo que tiene, que es buscar esa convivencia pacífica y una seguridad que transforme la sociedad y que haga de las personas verdaderamente seres humanos libres y que al mismo tiempo sean capaces de afrontar los cambios que se presenten diariamente o constantemente en la sociedad.